El siguiente relato se llama Haz clic en el enlace. ¿Siempre me habían gustado las películas de terror? En mi juventud, puede que no me diera cuenta, pero era un glotón por el terror que las películas me infundirían. Subconscientemente me encantaba cómo me mantenían despierto por la noche, pequeños ojos temerosos escaneando las sombras de mi dormitorio en busca de cualquier tipo de criatura que pudiera estar llamando a la oscuridad a su hogar. Llegué al punto en que me despertaba temprano en la mañana, alrededor de la 1 de la madrugada más o menos, para colarme en la sala de estar y ver los gritos nocturnos que salían al aire. A menudo mi madre o mi padre me pillaban media hora después de mis travesuras, sentado en el sofá y envuelto en mi manta, mientras agarraba un osito de peluche con los ojos fijos en la pantalla del televisor. Me enviarían a la cama inmediatamente y me dirían que mi castigo llegaría por la mañana. Nunca lo hizo, mis padres estaban demasiado cansados en ese momento para recordar haberme detenido. Sin embargo, en raras ocasiones, lograba pasar toda la película, desde el momento en que me deslicé en el sofá hasta el momento en que aparecieron los créditos. En ese momento, el camino de regreso a mi habitación fue una loca carrera de miedo, tratando de evadir todos y cada uno de los monstruos o insectos que, en mi mente impresionable, me agarrarían y me llevarían. Siempre tuve éxito en el viaje de regreso. Me hizo sentir como Indiana Jones. ¿Ya no amo las películas de terror? No después de lo que pasó. Yo estaba en la universidad cuando ocurrió el evento. Si bien la mayoría de la gente asocia la universidad con fiestas salvajes, grandes cantidades de alcohol y encontrar tantas personas con quienes tener relaciones, mi versión de la experiencia fue más mansa según esos estándares. Las tardes que no pasé dedicándome furiosamente a mis proyectos y trabajo de clase las pasé con mi único amor verdadero, mi cuenta de Netflix. Desde el momento en que terminó mi última clase del día, me envolvió el dulce abrazo que Internet me esperaba. Regresaba a mi dormitorio, me metía en mi habitación y me ponía algo más cómodo, y pasaba hasta las 4 de la mañana viendo los horrores que el sitio de transmisión tenía disponible para mí. Y por el precio de $7,99 al mes, era la mejor y más barata adicción que jamás había encontrado. Las personas con las que elegía interactuar cuando no estaba pegado a mi computadora portátil eran a menudo de la misma calaña que yo. Individuos que eran igual de obsesivos con las películas. Nos encantaba tener miedo y a menudo hablábamos de ello. Comparamos reseñas, discutimos teorías y, a menudo, nos reuníamos para participar de estos pedazos de combustible de pesadilla, generalmente una vez a la semana un sábado en una gran sesión maratónica atendida por la pizzería local, y un gran viaje de refrigerios de antemano para prepararnos para cuando estábamos hartos del olor a grasa y queso. Muchos de nosotros éramos miembros de un foro de entusiastas del terror, para conocer y hablar con más personas que compartían nuestras retorcidas ideas de entretenimiento. Desde entonces me eliminé por completo de ese sitio, debido al gran tiempo que llevaba con mi cuenta de Netflix. Prácticamente había agotado su selección de películas para transmitir que eran de mis gustos. Había visto los clásicos, los favoritos de culto, los fracasos, los silenciosos, los gritones, los fantasmas, los extranjeros. A falta de pagar más por un plan de DVD, mi cómplice se estaba volviendo repetitivo. Incluso había recurrido a ver las películas de una estrella, las películas que eran demasiado terribles para siquiera considerarlas de terror pero que de alguna manera estaban en la lista, llenas de efectos generados por computadora mal elaborados que eran más aterradores que los monstruos con los que intentaban asustarme. Me lamenté de esto ante mis compañeros del foro, quejándome de la falta de nuevas opciones en el sitio que llenaba el historial de mi navegador. Muchos de mis amigos de la escuela estaban teniendo los mismos problemas y expresaban sus problemas en el mismo hilo que yo había comenzado. Mirando hacia atrás, ahora me doy cuenta de que este fue el peor error que pude haber cometido. Si no hubiera iniciado ese hilo, algunos de nosotros todavía habríamos permanecido entre los vivos, encontrando nuevas formas de generar emociones. Scream Queen 69, su nombre de usuario en el foro, ya que no me referiré a nadie por su verdadero nombre para proteger a las familias, se nos acercó en el lugar de la reunión al día siguiente.
Nuestro lugar habitual de reunión era detrás de un edificio del campus, un área de concreto que descendía hasta una puerta que todos asumimos conducía al sótano del departamento de arte. La parte superior de la pared que rodeaba nuestra fría colina de piedra estaba bloqueada por una cerca para que nadie pudiera entrar o caer accidentalmente y lastimarse. Mientras nuestro grupo se sentaba y hablaba, SQ había llegado, luciendo un poco deteriorada. Tenía círculos oscuros debajo de los ojos, parecía cansada y su rostro estaba pálido. A menudo parecía tan brillante y bañada por el sol, llena de energía. Ella había dicho que poco después de publicar en los foros la noche anterior, otro miembro se había puesto en contacto con ella y le había preguntado si quería ver algo que, mientras hablaba y hacía comillas con los dedos, cambiaría el género para ella. Luego procedió a enviarle un enlace a un sitio oscuro del que nunca había oído hablar antes. Tuenbolf puso los ojos en blanco, sugiriendo que solo estaban tratando de sugerirle una película para que ella la viera y que estaba loca por ignorarlos. Sin embargo, estaba cada vez más preocupado cuando ella me contó que, aunque al principio ignoró a la persona, después le enviaron mensajes constantemente. Comenzaron con bastante suavidad, como «¿Lo viste? ¿Y qué pensaste?», y a medida que avanzaba la noche, se volvieron más violentos. SQ me mostró el historial de chat y, hacia el final, parecía que el tipo de chat, llamado Beingyu, estaba cada vez más agitado. Los mensajes se estaban volviendo desesperantes. ¿Ya hiciste clic en el enlace? Deberías hacer clic en el enlace. No te arrepentirás. Haz clic en el enlace. Fue en ese momento que me preocupé muchísimo por mi amiga. Nadie más había recibido estos mensajes, solo ella. Mi único consejo para ella fue que lo ignorara y tal vez permaneciera fuera del sitio durante unos días. Si esta persona no la viera en línea, tal vez perdería el interés y retrocedería. Sin embargo, no fue el caso, ya que SQ venía a nosotros durante los siguientes días cada vez más demacrada, diciendo que no podía descansar por la noche. Beingyu todavía le estaba enviando mensajes y, en ese momento, era solo una repetición del enlace original, pegado una y otra vez. Estaba empezando a recibir correos electrónicos enviados a su cuenta de correo electrónico de la escuela. No sabía cómo lo habían obtenido, su dirección de correo electrónico no figuraba en el foro y ni siquiera era la misma con la que se había registrado en el sitio. El remitente estaría en blanco, la línea de asunto vacía y el mensaje sería siempre el mismo. Haz clic en el enlace. De todos modos, su bandeja de entrada estaba inundada con al menos 100 correos electrónicos cuando regresó de clases. Y luego mensajes de texto. Un número desconocido de todos ceros, a todas horas del día. Haz clic en el enlace. Incluso cuando su teléfono estaba en silencio, el sonido seguía sonando. Estaba apagado y sonaba. Quitaba la batería por completo y todavía se sorprendía por el ruido del tono de su mensaje de texto. Había sumergido su teléfono en agua para intentar dañarlo y eliminar el ruido. Aún así sonó. Lo puso en el microondas y lo encendió durante 5 minutos, sabiendo que si el electrodoméstico se estropeaba tendría que pagar por un reemplazo, ya que el electrodoméstico lo proporcionaba al edificio del dormitorio. Incluso quemado y derretido en algunos lugares, la batería se quitó y se frió, sonó. Estaba llegando al punto en que SQ estaba cada vez más agotada, todos y cada uno de los teléfonos celulares que sonaban a su alrededor la hacían gritar. Al quinto día, ella no había aparecido a almorzar. La mayoría de nosotros asumimos que ella solo estaba tratando de recuperar el sueño debido al incidente que la mantuvo despierta por la noche. No nos dimos cuenta de que había muerto hasta 2 días después, cuando su compañera de cuarto se quejó de un olor que salía de su habitación. La policía bloqueó el dormitorio y trasladaron a su compañera de cuarto a vivir con otra persona en el edificio. Lo consideraron que la muerte fue autointencionada, alegando que SQ había tomado una sobredosis de pastillas para dormir. La habían encontrado desplomada sobre su escritorio frente a su computadora portátil, con el foro abierto en su navegador. Me las arreglé para colarme en su habitación unos días después de que terminara la limpieza.
Su familia vivía en el otro lado del país y no vendría hasta dentro de 1 o 2 días para recoger sus cosas, y había convencido al casero del edificio de que SQ había estado en posesión de algunos de mis artículos y solo necesitaba recuperarlos antes de que fueran retirados por error con sus pertenencias. El casero me había dejado allí, diciendo que las puertas se cerrarían detrás de mí una vez que me fuera. Solo en la habitación por donde había pasado mi amiga, saqué la computadora portátil de su escritorio, ya que no quería sentarme en su trono de muerte, y la moví hacia la cama. SQ nunca mantuvo sus elementos protegidos con contraseña y se mantuvo conectada a todo, por lo que fue bastante fácil encender la computadora y navegar de regreso al mismo foro que había estado mirando cuando murió. Había encontrado el camino a su bandeja de entrada, mirando los cientos de mensajes de su aparente acosador, cuando noté algo diferente. De la masa de eslabones, uno de ellos era violeta. Se había hecho clic. Sentí curiosidad. ¿Qué tenía esta película que hizo que esta persona estuviera tan obsesiva por mostrársela a SQ? ¿Era eso lo que había llevado a SQ a terminar con todo? Hice clic en el enlace. Al principio nada parecía fuera de lo común. El video estaba oscuro, como si intentara procesar lentamente las imágenes. Entonces las cosas empezaron a aclararse. Un escritorio. Afiches en la pared. Una persona sentada en la cama. Una persona parada detrás de ellos con una gran sonrisa con dientes. Fue en ese momento que me di cuenta de que me estaba mirando a la cara, sentado en el dormitorio de SQ, con sus carteles detrás de mí. La luz de la cámara web estaba encendida.